Bienvenidos amigos de La Fortaleza a un nuevo podcast. En esta ocasión, vamos a hablar de un tema bastante controversial en la actualidad, el tema de Anonymous y pues la relación que tiene en el mundo de los cómics, en específico, pues la novela por ahí que conocemos de la novela gráfica de V de Vendetta. Y muchas otras cosas. Y para eso, primero doy la bienvenida a Tito Montoya. ¡Hola! ¿Cómo están, gente? Todo muy bien aquí por estos lados. Gracias por la invitación. Y yo me invito solo. Y por otro lado, nuestro invitado de esta ocasión, Ronnie Medellín, antropólogo, autor de novelas, entusiasta de todo lo que es el género de horror y fantasía y ciencia ficción y mil y otras mamadas, ¿no? Bienvenido, Ronnie. Qué bueno que me digas entusiasta, güey. Entusiasta, sí. Oye, no, pues gracias. Aquí estamos, apoyando a la banda que no sale y que prefiere escuchar estos contenidos, ¿no? Está bien, digo, ahora sí que la cuarentena esta nos permitió hacer más contenido de este tipo, porque nosotros como que paramos un poco por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero pues ahora sí que ya con esto ya no hay excusa, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno que aceptaste nuestra invitación, Ronnie. Sí, pues ya. Creo que de la gente que conocemos especialista en esto pues del cómic, de la novela negra, que tú eres también escritor, de la ciencia ficción y de todos aquellos temas escabrosos de las conspiraciones, ¿verdad? Y en la cultura popular, pues eres muy conocedor. Soy entusiasta. Clavado, güey. No, pues sí, yo creo que al final pues sí soy entusiasta. O sea, me deprime un poco, pero sí. O sea, porque al final no... Pero está bien, o sea, al final no hice nada en términos académicos, pero está bien porque la academia es cansada y termina por no gustarte lo que tanto te gusta, ¿no? Entonces mejor, así está bien. Oigan, sí. Pues díganme, yo no sé, cuando me invitaron me pareció como interesante la propuesta y de hecho ya la estaba esperando, porque me la habían hecho larga. Okay. Bueno, ya desde cuándo te habíamos dicho que escribieras algo para el blog, pero bueno, en específico sí quisimos hablar de este tema porque Anonymous no es un fenómeno nuevo, ya tiene, pues no sé, tú me dirás, pero básicamente la década pasada pues estuvo muy activo en varios movimientos sociales y ahora precisamente en este tiempo de la pandemia regresa. Y independientemente del montón de revelaciones que hace y todos los movimientos que genera, pues creo que es inevitable pues hacer como la conexión que hay con V de Vendetta, ¿no? Y pues ahora sí que platícanos un poco lo que tú entiendes, cómo ves cómo se interrelacionan ambos fenómenos. Fíjate que ahorita estaba platicando ahí con Tito, a ver si ahorita saca también él sus palabras domingueras, ahorita dijo ahí algo, pero le comentaba que cuando, me invitaste un poco por el ensayo que saqué con Fiction Review, que ya es un ensayo que tiene tiempo, ya lo había publicado en otra revista y lo acomodé un poco, o sea, eso está, lo comento, no tanto para desprestigiar a Fiction Review, que publica artículos viejos, sino que está bien loco, güey, que en vez de caducarse el ensayo, mucha banda lo leyó y dijo, como, órale, qué perro. Le digo, no mames, ese pinche ensayo es viejo. O sea, yo lo escribí 2010, fíjate. El movimiento Anonymous aparece en 2008. Lo escribo en 2010 y le hago una actualización en 2015 para publicarlo en otra revista, no me acuerdo cuál. Y creo que fue para Vice o algo, no me acuerdo. La neta, no, porque creo que fueron 2 años, pero bueno, no importa.
el punto es que cuando lo escribí, se me hacía como una relación como profética, por eso hay varias, hablo mucho en el ensayo sobre cultura pop, porque justamente, aunque yo sé que muchos de los morros que iniciaron el movimiento no están conectados, o sea, eso es importante. O sea, lo que vamos a hablar aquí es metafísico, güey, concretamente, porque no estoy diciendo que Anonymous se basó en eso, pero hay una serie de hechos que están concatenados que parecen adrede, ¿no? Y por ejemplo, en el ensayo un poco lo que comentaba era que, por ejemplo, la imagen de Anonymous, o sea, fuera de la máscara, que es del cómic de V de Venganza, pero que realmente el movimiento lo retoma de la película de V de Venganza, que aunque sí hay cosas muy similares y que los dos son productos diferentes e igual de entrañables y chingones, pero sí son diferentes. No, al menos en la primera parte son iguales, ¿no? Pero ya llegando hacia el final cambia muchas cosas, porque Alan Moore, pues obviamente él es anarquista, o sea, conoce la teoría anarquista. Los hermanos Wachowski hicieron algo un poco más sencillo en términos teóricos, pero en términos icónicos les quedó poca madre, ¿no? O sea, pusieron la rolita esta de Cry Me a River, o sea, el hecho de que utilizado la obertura, que sí viene en el cómic, pero, o sea, el que lo hayan puesto y secuenciado, pues es otra lectura, ¿no? A lo que voy es, hay mucho detrás de Anonymous que es posible que los mismos miembros ni sepan. Y, curiosamente, yo no quiero, hablo que es una conversación metafísica, porque estas son interpretaciones que a veces los mismos creadores no se dan cuenta, pero están conectados. La primera que yo conecto, por ejemplo, y el movimiento Anonymous lo conecto con dos cosas. Fíjate, y te vas a cambiar tu rostro, Alfredo, ¿eh? Vas a cambiar tu rostro con lo que te voy a decir. O sea, pasan el Joker de Batman Dark Knight, es decir, la segunda película, y V de Venganza, la película, están conectados por un mismo autor y por una misma filosofía. Ojo, el nuevo Joker, que ya es más filosóficamente anarco, que no es tanto como el de la película de Batman, de Dark Knight, es el mismo, o sea, básicamente está construido bajo el mismo eje, que es muy similar al que Alan Moore hace como Vi y que hace en La Broma Mortal, ¿no? Y curiosamente ahorita tenemos imágenes en la televisión de protestas contra el racismo en Norteamérica que son parecidas al Joker, a Dark Knight, a V de Venganza, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se va conectando con la cultura popular? Es como, yo lo comenté hace unos días en un programa fallido que tuvimos en el podcast de Infiltrados, desgraciadamente se grabó mal y lo sacamos, pero yo les comentaba que había una serie como, o sea, como si Alan Moore hubiera sido un profeta, pero no solo Alan Moore, sino que también hay conexiones de Anonymous, por ejemplo, ahorita con Max Headroom, que es esta cabeza que intervenía en la televisión, ¿no? Una serie de los 80s como Cyberpunk, y pues ¿qué hacen ellos? Intervienen la imagen con la máscara de Venganza, que representa una revolución fallida que viene de la festividad de Guy Fawkes, que realmente es una burla a un vato que no pudo tumbar el parlamento, ¿no? Entonces, hay toda una serie de claves bien interesantes en el tema de Anonymous, ¿no? Desde el concepto de Somos Legión, ¿no? La forma que el mismo Guasón tiene en Dark Knight, o sea, que no tiene origen, que tiene muchos orígenes, que a la vez representa un villano, pero es un tipo de villanía que va en contra de los estándares, etcétera, 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 ¿no? Porque también hay que entender que a pesar de que Anonymous es hacktivismo, es un hacktivismo que no se ha visto antes, porque por lo regular los activistas son grupos muy concretos donde son gente que sabe de computadoras, y Anonymous pasa el cerco a lo político, a lo social, a lo cultural, a lo simbólico, etcétera, etcétera, etcétera. Antes, para que ustedes continúen, por ejemplo, la teoría esta de que el tipo de Wikileaks, Assange, él no lo ha confirmado, no sé si ya está confirmado,
pero fueron los primeros hackercillos en los 80s en pararles ahí el sistema a la NASA. ¿Quién lo supo? Nadie. Era un tema muy ñoño, pues. O quién es Kevin Mitnick, ¿no? Que lo metieron en la cárcel en los 90s, que no le dejaban utilizar ni el teléfono porque tenían miedo que hackeara un sistema, que sí se puede en ese tiempo, pero no. Con los teléfonos de tono se podía hacer ciertas cosas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, Anonymous es bien interesante porque es un movimiento que todo el mundo quiere ayudar, aunque no sepan de computadoras, ¿no? Sí, porque al final de cuentas es la reacción social que está generando los movimientos sociales, a la forma en como la gente común, como tú y yo, nos identificamos con la causa o las causas en general, porque como tú bien dices, es un movimiento político, pero pues hoy atacan a un tema de racismo y mañana se van con un tema de desvío de fondos. O sea, en general es como no sé, como un vigilante, como un justiciero, pero de la vida real, ¿no? O sea, como para los simples mortales. Claro. Sí. Que están peleando por un sistema, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que estabas comentando, Ronnie, sobre la conexión que hay de producciones que parecen ser ajenas, ¿no? O sea, V de Vendetta, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Warner, DC. V de Vendetta, Dark Knight, Joker, etcétera. Y hace rato estabas comentando sobre Transmetropolitan y no me acuerdo qué otra, donde te muestran años antes de cómo el contexto social se presenta como ahora lo estamos viviendo ya en una realidad, ¿no? Y eso me recuerda también un cómic de Brian Wood que se llama DMZ, donde habla sobre también cómo tras una guerra civil, Segunda Guerra Civil, el estado de Nueva York se independiza, ¿no? de eso, y cómo también ahora en Nueva York vimos ante la situación de la pandemia y con las manifestaciones sociales, antirraciales, cómo se empezó a presentar esa situación, ¿no? Donde también ya los habitantes de esa ciudad pues ya estaban ahora sí que dependiendo de ellos mismos y no de un gobierno, ¿no? Y cómo también lo estaban pues haciendo a un lado. Entonces sí creo que hay algunas, nos vamos a leer medio conspiranoicos, pero yo creo que sí hay algunas cosas que sí conectan, ¿no? Y que de algún modo hasta nos preparan para estar en una situación en la que estamos ahorita, ¿no? No hablemos de The Walking Dead y de todas las películas de epidemias que ha habido en los últimos 20 años, ¿verdad? No, claro, no, digo, ya no meternos tanto en el apocalipsis, pero por ejemplo, lo que comentas, ¿no? O sea, Transmetropolitan es un cómic, es un cronista que escribe de una perspectiva gonzo, basado en este autor muy famoso que ahorita no recuerdo su nombre, ¿no? Un reportero gonzo básicamente es que va directamente a la fuente, ¿no? Si hay que consumir drogas, consumes, si hay que matar, tienes que matar, ¿no? Bueno, si vieron Fear and Loathing en Las Vegas, de Terry Gilliams, él hizo la biografía, el biopic de este autor que inventó el concepto de periodismo gonzo, que es lo que hace Vice, ¿no? Por ejemplo, Transmetropolitan, que también es inglés, que también pues fue camarada de Alan Moore, ¿no? Que de alguna manera están dentro de los mismos círculos, pues nos hablaba sobre las noticias falsas, ¿no? Sobre los medios que están pagados, los medios que hay que hackear el sistema mediático, porque los medios pues responden a un líder, a un poderoso, ¿no? Y por ejemplo, dentro de esas conexiones es que también un poco, por ejemplo, Alfredo, lo que comentas, Anonymous en Estados Unidos, en su momento cuando aparece, que creo que fue en el de Occupy, Wall Street Occupy, un movimiento ahí, bueno, en el 2008, 2009, ahorita perdí el año, por ejemplo, la gente que ayudaba a hackear era gente que no sabía. Tú puedes bajar un programa para apoyar. Ese programa nada más lo ejecutabas y mandaba una señal, que realmente era un ataque 2, que es un ataque muy antiguo. O sea, es un ataque de hacking muy antiguo, es mandar paquetes para tumbar, digamos, una transmisión correcta a un servidor. Se llama ataque 2, ¿no? 2 killer.
o 2 Attack, y tú podías bajarlo, que no sabías nada, ¿no? Y eso fue un problema, porque cuando el FBI pues encuentra algunas IPs y rastrea, pues se encuentran morritos de 10 años, de 12, de 14 años, que pues no saben qué carajos hacer, porque ellos solo bajaron el programa porque querían apoyar, por ejemplo, ¿no? Pero aparte, ellos que empiezan en grupos como Reddit, que son grupos muy trolls, porque son trolls de internet, pero trolls que se organizaron para una manifestación política, pues es algo digno de un escenario de ciencia ficción, de cómic. Y yo lo que hablo un poco es que hay cierta profecía dentro de estos escritores ingleses en su mayoría. Hasta podríamos incluir, por ejemplo, a Grant Morrison con su cómic de Invisibles, ¿no? Que propone esta idea de que nosotros vivimos una realidad falsa, ¿no? Y que por medio de la magia podemos acceder y golpear como estos líderes que no nos dejan ver la verdad, y que a su vez el director de los Wachowski, que ya ahorita son mujeres, que son de Matrix, ¿no? Retoman esta idea o la copian y después hacen B de venganza, ¿no? O sea, cómo parece estar conectado todo un poco este concepto distópico, ¿no? Con el producto del cómic, esto lo que le llaman noveno arte y la realidad, ¿no? Que me parece a mí encantador eso. Lo interesante es como, digo, ya para ir empezando a cerrar, es cómo el mundo real o el mundo actual se llega a fusionar de una manera bastante inusual con la fantasía, ¿no? O sea, cosas que antes nada más lo veías en pues en novelas o en caricaturas o en cómics, o sea, que eran meramente de medios de entretención, y de repente ya se vuelven parte de tu realidad, o como tú dices, empiezan a profetizar, ¿no? Como los mismos Simpsons, que dices, qué pedo, yo creo que todos deben saber algo así. Los Simpsons lo hicieron otra vez, ¿no? Backgrounding, pero ¿cómo lo hacen? Y hay un punto en el que dices, no, ya la realidad y la fantasía se fusionaron, y ahora qué va a ser lo fantástico, ¿no? Sí. Eso está cañón, sí. Sí, no, pues yo creo que o sea, como para cerrar un poco, o sea, yo creo que estas lecturas de estos tipos de movimientos que provienen de gente joven, ¿no? Por así decirlo, es decir, ya no es la clásica de ir y tapar el Congreso del Estado, bueno, también lo puedes hacer, ¿no? Pero digamos, hay movimientos de este tipo que no se dan cuenta que están nutriéndose. Por ejemplo, simplemente el concepto de cyberpunk en la actualidad tiene poder. O sea, si yo se lo digo a un alumno de 18, de 15 años, sabe que es cyberpunk porque hay un videojuego, ¿no? Pero pues, o sea, si sabemos que el concepto se acuña desde los 80s, que hay unos autores de ciencia ficción cyberpunk que hablan de hackers, que hablan de prótesis, de corporaciones que controlan gobiernos, hay un juego de rol y ahorita un juego de video, ¿no? O sea, al final todo esto está conectado dentro de la cultura pop, porque hay gente que son artistas, que son grandes escritores, que han profetizado a partir de lo que observan y lo que pueden construir con la fantasía, con la imaginación, ¿no? Y que a veces no los tomamos en cuenta. Y al final de cuentas, y como dices, y ya para cerrar, pues es la función de la ciencia ficción, el tomar la realidad o elementos de la realidad y proyectarlos de otra manera, en otra realidad, en otra pues posibilidades, ¿no? Bueno, Ronnie, te agradecemos muchísimo. Tienes un podcast que está muy interesante, el de Fiction Review. ¿Dónde te podemos escuchar? Pueden ahí, pues, no sé, dejarles el link. La página es de fictionreview.net. Ahí en la página pueden encontrar los podcasts, los artículos, ¿no? Y pues ahí pueden contactarnos. Muy bien, pues gracias, Ronnie, por acompañarnos, por esta plática. A lo mejor merece una segunda parte. Sí, fácil. Como 10. Sí. Yo creo que después le seguimos en un podcast que nos invites. Sí, claro. Sale. Pues bueno, gracias. Muy bien. Gracias, gente. Muchísimas gracias. Nos vemos.